para que todos entendamos bien qué es lo que está pasando en nuestro país, es fundamental entender cuál es la madre, digamos, del problema. Y la madre del problema se llama la autoprórroga de los magistrados. Esa es la madre del problema. Si se resuelve el problema de la autoprórroga de estos magistrados, entonces no habría en este momento manifestaciones en las calles, no habría en este momento bloqueos en nuestras carreteras. ¿Cómo surge todo el tema de la autoprórroga? Nuestra Constitución Política del Estado señala que los magistrados del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia y de otras instancias más, solo tienen 6 años improrrogables de funciones después de que han sido elegidos. Eso significa que el 31 de diciembre del 2023 fenecieron sus funciones. Sin embargo, estos mismos autoprorrogados, los magistrados, en funciones, faltando unos días antes de que terminen sus funciones, emiten una resolución constitucional. Ellos mismos la firman, emiten una resolución constitucional y dicen que se van a autoprorrogar. Llevemos a otro ejemplo. Digamos que el presidente Luis Arce tiene que terminar su gestión el 2025 y él mismo decide, por decreto, ampliarse el plazo. Por supuesto que los ciudadanos bolivianos vamos a estar en desacuerdo de que por otras instancias, pisoteando la Constitución Política del Estado, se quieran dar una prórroga. Ese es el problema principal. Ya en enero, desconociendo las facultades de estos señores, por eso les decimos autoprorrogados, se realizaron diferentes marchas en diferentes ciudades de Bolivia. Muchas de ellas se concentraron en Sucre, porque es la sede del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia. En esas marchas vale la pena aclarar que no solamente participaron gente del MAS o gente de la línea del levismo, como están diciendo, sino también hubieron marchas propiciadas por personas de la derecha, ¿sí? Es decir, que no solamente este es un tema del levismo, como lo están queriendo hacer ver el gobierno, sino más bien es de ciudadanos que han entendido claramente que estos señores autoprorrogados están pisoteando la Constitución. Entonces, se realizaron diferentes marchas, manifestaciones en la ciudad de Sucre, pero lamentablemente una de ellas sufrió una represión por encima de las facultades que tiene la propia policía, con heridos, con persecuciones, una serie de elementos que están al margen de lo que están en las facultades de la policía, y provocó una reacción de la gente que había salido a marchar y señalaron que iban a escalar en las medidas que habían asumido. ¿Cuál era el escalamiento de estas medidas? Llegar a los bloqueos de carreteras. Pero antes de llegar al bloqueo de carreteras, se señaló claramente y se les dio un plazo, que incluso se amplió el plazo. Y les señalaron y le dijeron, vamos a ir al bloqueo de carreteras si los autoprorrogados no renuncian. Se llevó eso al día viernes, no renunciaron. Después se llevó eso hasta el día lunes y tampoco renunciaron. Y llama mucho la atención el silencio cómplice del propio presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el señor Luis Arce, quien tiene también la obligación de defender la democracia. Pero hubo un silencio cómplice, no dijo absolutamente nada. Ya cuando se instalan los bloqueos de las carreteras, salen señalando de que esto es un perjuicio para el Estado, que por supuesto lo es, pero también salen señalando que son movilizaciones que están vinculadas a la línea de Evo Morales, porque él está buscando nuevamente su reelección. Cambian el discurso, como pueden ver, hábilmente cambian el discurso, porque las movilizaciones son para que los autoprorrogados renuncien. No tiene nada que ver con una candidatura, no tiene nada que ver con que van a haber nuevas elecciones, en absoluto, sino simplemente es con el tema de la renuncia de los autoprorrogados. Pero ellos hábilmente, y utilizando muchísimos medios de comunicación, todo el aparato del Estado, empiezan a posicionar la idea que supuestamente esos bloqueos estarían orientados para una reelección del señor Evo Morales. Totalmente falso. Por eso que yo salí, Henry, y pongo a consideración de quienes hoy nos están siguiendo a través de la radio, a través de los medios de comunicación, a través de las redes, ¿sí? ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es muy, pero muy sencillita. Requiere de un poquitito, pero de un poquitito de voluntad política del presidente Luis Arce. ¿Qué es lo que tiene que hacer el presidente Luis Arce? Y esto se lo he recomendado ya hace 6 días atrás. Es decir, si lo hubiera hecho hace 6 días atrás, ya no hubiera habido bloqueos. Porque si el presidente Luis Arce saca un mensaje y dice, solicito
a los autoprorrogados que renuncien. Además, no lo vamos a reconocer. Todos los ministros salen en la misma línea y además todos los que están en la línea del arcismo señalan contundentemente que están en desacuerdo con los autoprorrogados. Lo que debería suceder inmediatamente, Henry, que los autoprorrogados renuncien e inmediatamente se levantan los bloqueos. Ahí no hay candidatura, no hay elecciones, no hay absolutamente nada. Los autoprorrogados renuncian, los bloqueos se suspenden. Así de sencillo es el tema. Pero aquí viene la gran pregunta: si es tan sencillo, ¿por qué el presidente Luis Arce no lo está haciendo? ¿Por qué el presidente Luis Arce no está pidiendo la renuncia de los autoprorrogados? ¿Por qué? A pesar de que ellos mismos dicen que esto vulnera la democracia, que está afectando la economía del país, que ya no hay combustible, una serie de cosas, y tiene la solución en sus manos, pedir la renuncia de los autoprorrogados. ¿Por qué no lo está haciendo? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta, aunque nos dé mucha pena y realmente sintamos frustración, es que el presidente Luis Arce está protegiendo a los autoprorrogados porque los necesita. Es decir, el gobierno nacional necesita a los autoprorrogados, necesita que se queden en funciones. Recordemos que fueron los autoprorrogados, cuando estaban todavía en funciones como magistrados del Tribunal Constitucional, los que impidieron que se realicen las elecciones judiciales. ¿Cómo, dirán ustedes? El 2023 ya se salió la ley aprobada para las elecciones judiciales. Sin embargo, lo mandaron en consulta al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional lo paralizó. Recordemos que el Tribunal Constitucional se autoprorrogó. Recordemos que el Tribunal Constitucional ha emitido sentencias respecto a partidos políticos, como es el caso del MAS, pero también ha generado un golpe al gobierno departamental de Santa Cruz. Es decir, se están emitiendo ya ciertos elementos que nos están mostrando claramente, nos están generando la evidencia más clara de que en el país se está montando ya un autoritarismo muy, pero muy peligroso. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo de esa manera? Y por esa razón el presidente Luis Arce necesita a los autoprorrogados. Porque a través de los autoprorrogados, el presidente Arce va a poder tomar posesión y dar instrucciones a cualquier instancia, a cualquier poder del Estado. Ya ha ocurrido. Recuerden ustedes cuando el presidente del Senado convocó a una sesión de emergencia, fue el Tribunal Constitucional de los autoprorrogados los que dijeron que no podían sesionar. Es decir, ya paralizaron. Cuando se requería algo del Tribunal Supremo Electoral, salió el Tribunal Constitucional Plurinacional a defender al gobierno. Cuando estaban en estas instancias, reitero, de la gobernación, salió el Tribunal Constitucional también a defenderlos. Y por supuesto, han establecido un mecanismo tan claro de que a través del Tribunal Constitucional van a poder cooptar cualquier resolución de otros poderes del Estado, es decir, de la Asamblea Legislativa, del Tribunal Supremo Electoral, del Tribunal de Justicia. Ese mecanismo es perverso para nuestra democracia. Y reitero, Henry, con esto cierro la idea, ¿sí? La solución es muy sencilla, ¿sí? El problema se suscitó porque los magistrados se autoprorrogaron. La gente sale a las calles y sale a las carreteras solicitando, pidiendo, exigiendo que renuncien los autoprorrogados. Y la solución pasa por ese camino. Es decir, que el presidente Luis Arce el día de hoy diga, solicite, pida, exija la renuncia de los autoprorrogados, e inmediatamente estos señores deberían renunciar e inmediatamente los bloqueos se deberían paralizar. Esa es la solución, estimado Juan. Por supuesto que todos los diálogos son importantes. Bien, esta tarde tenemos un diálogo en la Asamblea Legislativa Nacional y todos los bolivianos estamos esperanzados de que de ahí salga humo blanco. Por supuesto que la mayoría de los que van a participar en ese diálogo van a ir con esa propuesta de que los autoprorrogados renuncien. Los únicos, y recuerda, Henry, lo que estoy diciendo en este momento, los únicos que van a defender a los autoprorrogados son los que están en la línea del gobierno. Después, ninguno, todos se van a solicitar la renuncia de los autoprorrogados. Si renuncian los autoprorrogados, inmediatamente el presidente de la Asamblea Legislativa Nacional, el vicepresidente Choquehuanca, debería convocar por tiempo y materia para que se pueda generar una ley que convoque a las elecciones judiciales. En 40 días, en 30 días se revisan los datos de los postulantes. El Tribunal Supremo Electoral ha señalado
que en 90 días se pueden hacer las elecciones, es decir, que en 5 meses, en el mes de junio, podríamos tener nuevos magistrados. Así de sencilla está la solución para que todos los que nos están siguiendo lo puedan analizar, lo puedan considerar. No nos dejemos confundir. El problema pasa por los autoprorrogados y la solución pasa por las manos del presidente, que puede solicitar la renuncia inmediata de los autoprorrogados. Esperemos que el día de hoy salga humo blanco por el bien de todo el país.